Hola mis amados, bendiciones, gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Hoy con un tema bien importante en nuestros 5 minutos que vamos a compartir y está allí en el libro de Mateo 21:12. ¿Cuál es la casa que a Dios le agrada? ¿Cuál es la casa que a Dios le gusta? Vemos en el Antiguo Testamento que el Señor le entrega un diseño a Moisés. Él quería un templo, un Dios exquisito con lo mejor. Lo quiero así, quiero tal material, quiero oro, quiero acacia, quiero tal madera, quiero los expertos, quiero los mejores, quiero lo mejor para mi casa. Luego vemos un David que el anhelo de su corazón era construirle una casa al Señor. Y vemos que David pone aún de su propio tesoro porque quería darle lo mejor, aunque no se le permitió. Pero vemos que su hijo Salomón, pues, recibe esto y quiere construir una casa agradable a Dios, una casa hermosa. Ahora en el Nuevo Testamento hay una casa para Dios, pero no una casa arquitectónica solamente, sino también una casa espiritual, que es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que a Dios le agrada? ¿Cuál es esa casa que a Dios le agrada? Y vemos que en Mateo capítulo 21 Jesús entra al templo y se topa en el templo un escenario que no le agrada. Un escenario donde se había cambiado el diseño del templo y ahora la casa del Señor, que es casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Es por esta razón que nuestro Señor Jesús se enoja y vuelca las mesas y lleno de enojo empieza a echar fuera a la gente que estaba transformando el diseño de Dios en un diseño humano, el diseño del reino en un sistema de comercio, el diseño de oración en una cueva de ladrones. Y vemos que el enojo del Señor lo lleva a limpiar el templo. Entonces, por este pasaje yo me puedo dar cuenta de que el Señor se enoja cuando algo se sale de su diseño y de que nuestro Señor Jesús hay casas que no le agradan, hay lugares que no le agradan por lo que han hecho en ellos y en lo que lo han convertido. Entonces, no todos los lugares son agradables a Dios. ¿Cuál es el lugar agradable a Dios? Mi casa será llamada casa de oración. Cuando funcionamos de acuerdo al diseño, cuando vivimos de acuerdo al diseño como iglesia. Ocurrió algo precioso y es que tras el Señor limpiar el templo, en el verso 14 del capítulo 21 de Mateo, dice la Biblia, y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanó. Qué increíble saber que en el templo había gente con necesidades que nadie atendía, que había gente ciega, que había enfermos, que habían cojos y que nadie lo atendía, porque la visión de la gente era el comercio, era el dinero, pero no era la necesidad del pueblo, no eran los enfermos, no era la gran comisión. La iglesia había perdido su identidad, estaba fuera del diseño y eso enojaba al Señor. Hay muchas iglesias hoy que enojan a nuestro Señor Jesús porque no funcionan de acuerdo al diseño, porque se salieron del diseño de Dios. Tan pronto el Señor pone en orden su casa y se restaura el poder sobrenatural de Dios y los enfermos empiezan a ser sanados. Algo que desata el poder sobrenatural de Dios, el fluir de Dios, el hacer milagros, es cuando la iglesia está de acuerdo al diseño de Dios, fluye de acuerdo al diseño de Dios, se desata el poder sobrenatural de Dios, empiezan a convertirse las necesidades del pueblo en una prioridad y no en un segundo plano. Ahora, por un momento miremos estas enfermedades físicas como enfermedades del alma y digamos que en el templo habían personas ciegas que habían perdido la visión espiritual, que habían perdido el enfoque, que habían perdido la óptica de lo que estaba sucediendo. Y viene el Señor y los sana. Y habían cojos. ¿Quién es un cojo? Alguien que no puede andar bien. Alguien que tiene afectado su andar diariamente. Y entonces viene el Señor y los sana. ¿Cuál es la función de la iglesia? Devolverle la vista al ciego, devolver la visión, enfocar a la gente. Hey, este no es el enfoque, este es el enfoque, esto no es lo que tienes que ver, esto es lo que tienes que ver. Enderezar el andar de los cojos. Hermano, esto no se hace aquí, no lo hagas así, no. Endereza tu matrimonio, tus hijos, tu vida. Hacer que la gente vea lo que tiene que ver y hacer que la gente camine como debe de caminar. Esto viene cuando la iglesia es la casa de oración de Dios, está de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, por lo que podemos ver, Dios quiere una casa cuyo centro sea Él, una casa que sea casa de oración, una casa donde la prioridad sea la necesidad de la gente. La función de un ministro, la función de nosotros, los pastores, los profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, es poder sanar, es poder enderezar, es poder llevar a la iglesia al diseño de Dios. ¿A quién le pidió Dios que guardara el diseño del tabernáculo? A un Moisés, a un libertador, a un pastor, era el pastor de todo Israel. A él se le pidió, este es mi diseño, guárdalo. ¿A quién Dios le entregó el diseño del tabernáculo? A David. ¿A quién lo ejecutó? Salomón. Entonces, ¿a quién Dios le revela el diseño de la iglesia? Es al ministro.
La función de un ministro es crear una iglesia no agradable a la gente, no esas iglesias donde para atraerte vamos a usar métodos de comercio, que sea un gancho, vamos a usar lo que a Dios lo enojaba, vamos a usar que el gancho para atraer a la gente no sea Cristo, sino que sea un café, sino que sea pan, sino que sea una comida, sino que sea, no sé, ni me atrevo a mencionar nada, sino que el gancho tiene que ser Cristo. Mi casa es casa de oración, que el que venga a mi casa venga porque me quiere encontrar. No que me encuentre como último plano en una cadena de cosas. No, nuestra prioridad tiene que ser Dios. Y cuando la prioridad de la iglesia es Cristo, cuando le enseñamos a la gente que a la iglesia se viene a buscar a Dios, que Dios es la solución, que muchos lo han olvidado y han encontrado a la iglesia un lugar donde tener coinonía, un café, amigos, un círculo social y no un lugar donde se encuentra con Dios, nos salimos del diseño. A los ministros nos toca preservar el diseño. A los ministros nos toca guardar el diseño. A los ministros nos toca construir una iglesia que a Dios le agrade. Porque no en todas las casas el Señor está perfecta. No hay, no existe iglesia perfecta. No existe una casa perfecta. Pero cuando Dios se topa personas con el corazón como el de Zaqueo, que quiero ver al Señor. Ese era el anhelo de Zaqueo. Quiero ver al Señor. Quiero ver al Señor. Entonces el Señor dice, en esa casa quiero estar, Zaqueo, vamos, porque a tu casa quiero ir. No es una casa perfecta, sino es una casa cuya prioridad sea Dios. Que tu prioridad sea Dios. Y si me estás viendo, ministro, pastor, amigo, que tu prioridad sea acercarte a Dios. Gracias, mis amados, por acompañarme en otro Amaneciendo. Nos vemos mañana. Dios te bendiga y comparte este video con tus amigos.